Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto el día de hoy estar aquí en el stand del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Agradezco a Laura y a Rosario el haberme invitado a participar en esta presentación y sobre todo el permitirme leer este libro, La guerra en México y el Caribe, lo inadvertido, lo oculto y lo olvidado. Es el último volumen de una trilogía de libros dedicados a estudiar las guerras irregulares en el Caribe, ampliando su universo de análisis de conflictos bélicos que se sucedieron en México y en diversos momentos de su historia, como la independencia, la Revolución Mexicana y la Guerra Fría, lo que permite a las coordinadoras ofrecer nuevas interpretaciones de la guerra de diversos tiempos y significados, así como dar a conocer los resultados de las discusiones académicas que sobre el tema se tuvieron al interior del seminario El Caribe, Visiones Históricas de la Región, en el marco de la celebración de sus 20 años de vida ininterrumpida. A diferencia de los volúmenes anteriores, el contenido del libro inicia por cuestionar las narrativas hegemónicas que han dominado la historiografía de la guerra en México y el Caribe, desafiando las versiones oficiales que tienden a centrar la atención en los grandes eventos militares o en los héroes patrios, para dar una visibilidad a aquellos elementos que suelen ser ignorados, ocultos o minimizados en los relatos históricos. Este enfoque es particularmente relevante porque invita a pensar la guerra como un objeto de estudio desde la óptica integral de experiencias que atraviesan los pueblos, con dinámicas internas propias de resistencia, de estilos de vida, las implicaciones sociales y culturales que han dado y han permitido ser ignoradas de estos conflictos bélicos. El libro que hoy recomendamos para su lectura se compone de 15 ensayos en los que participan 9 investigadoras y 7 investigadores de diversos países e instituciones académicas que desde distintos campos del conocimiento y con herramientas de las ciencias sociales y humanas se ocupan del estudio de la guerra. El título del libro hace referencia a 3 categorías que operan a lo largo de los ensayos: lo inadvertido, lo oculto y lo olvidado. Conceptos que aparecen y se desarrollan a lo largo de cada uno de los capítulos y de las contribuciones que distinguen algunos de los elementos de lo que en distintos episodios ha significado la guerra, periodos que suelen no ser reconocidos o que sistemáticamente han sido silenciados, aspectos de los conflictos bélicos que, aunque presentes, no han recibido la atención académica y mediática que merecen para ser estudiados. Nos referimos, por ejemplo, a las dinámicas que trae consigo la guerra en zonas urbanas o rurales, al impacto en las mujeres, en los niños, en los ancianos, las especies vegetales y animales, los recursos naturales. Hacen falta estudios sobre la guerra y las repercusiones psicosociales de los conflictos bélicos en las comunidades y generaciones humanas. Tramas que de alguna manera son consideradas como elementos en los ensayos que se presentan en el libro. Me refiero especialmente al de Gabriela Alvarado Flores, de Katia Merari, Mota Arceo, que enfocan su atención en el papel que juegan las mujeres en los conflictos, tanto como combatientes como en los roles en las zonas de conflicto, visibilizando las formas de resistencia femenina que por algunos años fueron silenciadas. Igualmente destacan los ensayos de Yusel Alcántara Ceballos,
de Lourdes de Ita, de Mariana Estrada Argumeno, de Quirenia Rodríguez Puerto, de María del Rosario Rodríguez y de Laura Muñoz, en donde las autoras se detienen y subrayan las distintas narrativas que han sido sistemáticamente borradas o minimizadas en su papel de difusoras de diversos imaginarios del Caribe, como espacios de encuentro, de conflicto, como zona geopolítica entre Europa y América. En este sentido, destaca el texto titulado El Plan de Antillano de Oliver Cromb de 1654 a 1656 o México, Estados Unidos, cambio de comunidades, de su relación en el contexto de la independencia de Cuba y la guerra cubano-hispanoamericana y la segunda intervención militar de Cuba, las visiones oficiales del periódico El Imparcial, 1908-1909. Merece un lugar especial en este recuento el capítulo de Guardapelos y otros hilos entre la guerra y la lengua. En él, Alcántara Ceballos hace la intersección entre lo personal y lo colectivo. No se limita a presentar la lengua como una construcción abstracta, sino más bien la posiciona como un elemento vivo, intrínsecamente vinculado a las experiencias individuales de aquellos que han sido víctimas o partícipes en la guerra. Al utilizar imágenes potentes como el guardapelo, que remite a algo íntimo, y los hilos que sugieren conexiones entre individuos y generaciones, la autora logra transmitir cómo el lenguaje puede ser un refugio, como una herramienta de perpetuación de las estructuras de poder. El capítulo El modo de permanecer inalterado, Ian Fleming, Jamaica, la Guerra Fría. En este capítulo, la autora realiza una reflexión sobre las conexiones entre la literatura de espionaje, la figura de Ian Fleming y el contexto geopolítico de la Guerra Fría, particularmente a través del prisma de Jamaica. Le sirvió de escenario para la creación del icónico personaje James Bond. La autora aborda el complejo entrelazamiento de la ficción literaria, la política internacional y los intereses coloniales en la época de tensiones globales. Otras formas que asumen los ensayos de la guerra y que destacan en el libro refieren a la historia de las ideas, las violencias raciales o las alianzas de género y entre clases sociales como parte de los procesos de resistencia generados históricamente al interior de los conflictos en el Caribe y México. Se explora, por ejemplo, el impacto de las guerras de comunidades afrodescendientes, mostrando cómo los esclavos y exesclavos no fueron víctimas de la violencia, sino también agentes activos de resistencia y lucha. De esto se ocupan los textos de José Abreu Cardet, J. Padilla Angulo, Armando Cuba de la Cruz y José Luis Cienfuegos, desarrollando sus ideas para el caso de Cuba y específicamente en el caso de la Guerra de los 10 años. Muchos de los temas hasta ahora señalados habían quedado ocultos tanto en las versiones oficiales de los estados como en los relatos de la memoria colectiva, y este es uno de los aciertos del volumen al incorporar al título del libro el concepto de olvido, con el propósito de llamar la atención de los lectores y estudiosos a problemas añejos de la guerra que han sido completamente olvidados, como el de los pueblos indígenas
o las comunidades afrodescendientes que jugaron papeles cruciales en las batallas, pero cuya historia y lucha interna fueron silenciadas tanto por las élites nacionales como por las internacionales. Entre las aportaciones del libro es importante destacar la diversidad de temas y problemas ofrecidos por las autoras y autores. Cada capítulo, sin pretender agotar el eje de análisis, se apoya en una amplia y especializada bibliografía, con enfoques metodológicos diversos que van de la historia social a la historia política y a la antropología y, por supuesto, a los estudios culturales, lo que desemboca en una lectura plural, no solo que se limita al análisis de los hechos bélicos, sino que también incorpora a la discusión las dimensiones de género, de raza y de clase que ya he señalado. Asimismo, el libro es una valiosa contribución al campo de los estudios históricos sobre México y el Caribe, ya que rompe con los enfoques tradicionales que suelen concentrarse únicamente en los grandes eventos bélicos o en las figuras heroicas. En su lugar, la obra en su conjunto hace una revisión de algunos detalles olvidados de la guerra y busca poner de manifiesto los elementos más invisibilizados de esta lucha. Así se aleja de una historia de grandes figuras para centrarse en protagonistas que no habían tenido voz y las culturas de que forman parte como elementos intrínsecos del tejido social y de resistencia que han tenido los pueblos. En términos historiográficos, el libro también es relevante porque propone una historia crítica que no solo da voz a los sectores históricamente marginados, sino que también revisa las narrativas dominantes sobre la guerra, las guerras en México y el Caribe, invitando a cuestionar los discursos nacionales y a comprender la guerra como un fenómeno más complejo y multifacético. El estilo del libro es académico, pero también es un libro accesible para un público mucho más amplio, para aquellos que estén interesados en la historia de la región, más allá de los círculos estrictamente intelectuales. Cada capítulo aporta una perspectiva única y complementaria, haciendo del libro una obra rica en contenido y de amplia aplicación, tanto para los estudios de la historia mexicana y caribeña, como para los estudios de la guerra, la resistencia y, sobre todo, para el mantenimiento de una memoria histórica. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ¿sí se oye? Bueno, creo que la presentación del libro, los comentarios han sido muy amables y también han abarcado de una manera muy precisa lo que pretendimos ya hace como 3 o 4 años, cuando lanzamos una convocatoria abierta para participar. Entonces, tal y como comenta la doctora Teresa, son 18 capítulos y fue derivado a una invitación a especialistas de diferentes disciplinas. Entonces es como la riqueza de en un solo libro tener diferentes visiones sobre un fenómeno de la guerra, pero no desde el ámbito netamente militar, sino a través de visualizar la dimensión cultural de la guerra. Y aquí quisiera mencionar que no solamente la doctora Laura Muñoz y yo fuimos las que lanzamos esta convocatoria, sino un colega cubano, el profesor José Abreu, quien ha sido un apasionado, un entusiasta, que nos ha estado motivando a Laura y a mí, y realmente pudimos hacer el esfuerzo a través del Instituto Mora, de la Universidad Michoacana y del colega del profesor José Abreu. Y bueno, el resultado es un libro muy, muy diverso, transdisciplinar, que creo que viene bien para meditar sobre
estos fenómenos del Caribe militares, pero obedeciendo a diferentes ópticas y perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Tere, por esa lectura maravillosa del libro, que fue un esfuerzo complejo, complicado, tardado, y gracias ciertamente a la instigación, empuje, falta de impaciencia más bien de José Abreu, que es el instigador en realidad primero de este proyecto. Como bien señalaste tú, Tere, este libro es ya el tercero de una línea que se derivó del seminario El Caribe, Visiones Históricas de la Región, donde José agrupó en primer lugar a algunos de los participantes que se interesaban por el tema de la guerra y propuso esta nueva mirada para abordar estos temas y dejar los mitos nacionales, los héroes nacionales y la forma tradicional de ver la guerra. Entonces, bueno, este es el resultado. Yo quiero agradecer en primer lugar el compromiso de todos, la bienvenida que nos ha dado siempre el Instituto Mora para promover estos trabajos, y a la lectora, a mi co-coordinadora y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias.